Hoy vamos a arrancar, chicos, con lo que es superficies. Dentro de lo que es superficies, lo primero que vamos a ver es las superficies de revolución. Bueno, una superficie de revolución es lo que tenemos en pantalla, donde yo tengo una curva del plano XY, por ejemplo, o en este caso del plano YZ, y lo que hace esa curva es girar alrededor de un eje, formando este volumen, ¿sí? Esta superficie de revolución. Entonces, resulta que el dato original era una función que acá la tienen escrita, en este caso es de YZ igual a 0, y lo que hacen es hacerla girar alrededor del eje Y, por lo cual también va a tener una nueva magnitud en X. Nosotros eso lo podemos ver en el GeoGebra, que ahora lo vamos a analizar, pero antes de verlo vamos a ver un cachito esto. Recuerden que ahora yo ya estoy en 3 dimensiones, ¿sí? Lo primero que tengo que tener presente cuando hablo de una superficie en 3 dimensiones es que tengo que empezar a reconocer algunas que yo ya conocía, ¿sí? Si yo les pregunto, chicos, x igual a 1, ¿qué es? ¿Bien? Si viene alguno de ustedes y me dice es un punto de la recta numérica, o sea, yo tengo la recta numérica, tengo un punto, x igual a 1, eso es totalmente correcto. ¿Bien? Atrás de él viene otra persona que me dice x igual a 1. Yo tengo el eje de coordenadas xy, en 1 es esta recta. Y es totalmente correcto. Luego viene otro y me dice x igual a 1, ¿qué es? Yo tengo mi eje x, mi eje y, mi eje z, tomo una unidad en x, ese plano es x igual a 1. Entonces, en definitiva, la ecuación x igual a 1 va a depender de cuál es, o sea, qué gráfica es o qué representa, según el espacio en el cual yo haga referencia. Eso es muy importante, ¿sí? Ahora bien, dicho esto, como para arrancar, tengo el siguiente problema. Yo arranqué la clase hablando de volúmenes de revolución, ¿sí? Tengan en cuenta que hay muchas opciones para hablar de superficies. Yo arranqué por por superficie de revolución, no obstante, podrían arrancar por por otro inicio. Pero así es como arrancan el COSAC. Supongamos que yo tengo esto. Tengo el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Y yo tengo sobre el plano XY, tengo esta superficie, por ejemplo. ¿Sí? Tengo esa función. Puede ser una, no sé, una parábola o lo que se les ocurra a ustedes. Resulta que si esto, que está en el plano XY, está en el piso, yo lo hago girar alrededor del eje X, esto se va a empezar a levantar. Resulta que un punto cualquiera, al principio, iba a tener una coordenada en X, una coordenada en X, una coordenada en Y y 0 en Z. Pero a medida que se levante, ese otro punto, la coordenada en Y no va a ser la misma, porque se va a venir más acá. Y la coordenada en Z tampoco va a ser la misma, porque se va a ir más arriba. Y si yo sigo subiendo esto, la coordenada en Y tampoco va a ser igual, y la coordenada en Z tampoco va a ser igual. Sin embargo, la coordenada en X va a ser la misma, porque yo lo que estoy haciendo es girando alrededor del eje X. ¿Bien? Bueno, resulta que a lo largo de todo este movimiento, con los infinitos puntos de esa línea, ¿sí?, que yo había dibujado al principio, voy a obtener lo que se llama una superficie de revolución. Entonces ahora volvemos al dibujo que yo tenía. Entonces yo tengo esta superficie, esta línea, que la hago girar alrededor del eje y tengo esta superficie. Vamos a observar, yo acá les tenía preparado
yo les tenía esto preparado, donde fíjense que yo acá dibujo en, si quiere, fíjense chicos que yo acá dibujo esa parábola. La parábola, si observan la ecuación, es y cuadrado igual 4x. Quiere decir que está en el plano xy, o sea, está en este plano donde este eje es y, este eje es x. Si yo lo veo en el espacio tridimensional, está sobre el piso, ¿sí? Acá tengo el eje x, que es el eje verde, y el eje y, que es el eje rojo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo lo hago girar alrededor del eje rojo, se me va a formar este paraboloide, ¿sí? Donde esa parábola inicial empieza a girar y forma esa figura a medida que va girando. Eso es un sólido o una superficie de revolución. En este caso es una parábola girando alrededor del eje X. ¿Bien? Bueno, nosotros ahora tenemos que hallar una forma de encontrar la ecuación. Observen que yo, vamos a acá, les había hecho este dibujo. Resulta que esta distancia es y. No obstante, cuando yo me vaya levantando, ¿sí?, a ese punto, acá, si bajo hasta el plano XY, voy a obtener un triángulo rectángulo, donde esta hipotenusa, este cateto va a ser Y, y este cateto va a ser la altura de Z. Entonces, este ρ, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de Y cuadrado más Z cuadrado. Pero resulta que si yo ahora tomo este punto, la distancia esta, que también la llamo ρ, acá voy a tener un valor de Y y voy a tener este valor de Z, esta altura. ρ también va a ser la raíz cuadrada de Y cuadrado más Z cuadrado. A medida que yo vaya girando y tomando los infinitos puntos de esa superficie, ¿sí?, sobre el mismo valor de X siempre, el valor de la superficie siempre va a ser el mismo, va a ser este, ¿sí?, para las variables Y y Z. Entonces, aprovechando eso, yo puedo reemplazar la variable Y, que en un momento era fija, pero ahora empieza a cambiar, por lo que vale, donde acá va a tener un valor menor o mayor según el punto que vaya tomando, ¿sí? Entonces, voy a hacer ese cambio de variables, que es lo que les dice acá, chicos. Ustedes tienen el P', o sea, el punto nuevo a medida que va girando, es el valor de EP. Bueno, acá tienen todo un formulerío, pero básicamente lo que les dice es que el valor nuevo que tienen que tomar es la raíz cuadrada de X cuadrado más Z cuadrado. En algún caso, depende sobre qué eje esté girando. ¿Por qué? Porque acá ustedes tienen esta tabla que dice que si ustedes tienen esta función, que la línea que gira se llama generatriz. ¿Por qué? Porque genera la superficie. Si la generatriz es una función de xy igual a 0 contenida en el plano xy y gira alrededor del eje x, ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar la variable y por la raíz cuadrada de la cual estuvimos hablando. En cambio, si tienen un valor f de xz igual a 0 contenido en el plano xz y gira sobre el eje x, lo que hacen es reemplazar la variable z por lo que vale z, ¿sí? Fíjense en una cosa, que yo acá giro sobre el eje x, entonces la x la dejo fija. Acá giro sobre el eje y, entonces la y la dejo fija. Acá giro sobre el eje z, entonces z lo dejo fijo. Y la raíz es siempre las otras dos variables que no están al principio. O sea, acá tengo una x, acá tengo una y y una z. Acá tengo una y, acá tengo una x y una z. Acá tengo una z, acá tengo una x y una y. Bien, entonces esa es la manera de darme cuenta qué reemplazo de variables voy a tener que hacer. Acá está un dibujo donde ustedes tienen el eje de rotación y tienen, digamos, cómo es que se toma la rotación alrededor de ese eje. Fíjense que acá tienen la generatriz, que es f de t b igual a 0,
y acá tienen f de tu igual a 0, que es la misma directriz, pero una vez que pegó ya un giro. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar qué variante debo reemplazar en los casos? Sí, sí. Acá tienen esta tabla, chicos, que es la que ustedes la van a tener escrita, entonces les va a servir de guía. Ustedes tienen siempre una función de dos variables. ¿Por qué? Porque la generatriz es una función de dos variables. Es una función que está sobre el plano XY, o está sobre el plano XZ, o está sobre el plano YZ. ¿Sí? Va a estar sobre alguno de los planos coordenados. Ahora, ustedes lo van a hacer girar sobre un eje. Lo pueden hacer girar sobre el eje X, lo pueden hacer girar sobre el eje Y o sobre el eje Z. Entonces, de acuerdo a la función que les dan y al eje con el cual ustedes están girando, fíjense que si yo giro con respecto a X, X no lo toco para ninguna de estas dos variables. Ven que ustedes tienen la función, que puede ser función de XY o función de XZ, según en qué plano esté. Y yo cuando reemplace la X no la toco, toco la otra variable, ya sea la Y o la Z. Bueno, de la misma manera o con el mismo razonamiento para las otras dos. Lo mismo esto es hacer ejercicios, chicos, con Rogelio después en teoría, y les recomiendo que lo hagan a partir de lo que ustedes ya saben hacer de GeoGebra, que van a poder tener una imagen visual de lo que están haciendo. Acá, fíjense, chicos, que acá tengo un ejercicio. Acá yo tengo que y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1. Esto es una elipse, evidentemente. ¿Una elipse en qué plano? En el plano YZ. ¿Bien? Es esta elipse que yo tengo acá dibujada. Ahora, ¿qué pasa si esa elipse yo la hago girar alrededor del eje Z? Si yo la hago girar alrededor del eje Z, tengo que reemplazar la raíz, que es y cuadrado más x cuadrado, porque estoy girando sobre z, entonces z no va en la raíz, la tengo que hacer girar en la otra variable que no sea la z, entonces la reemplazo en y cuadrado. Entonces fíjense que esto es la raíz, esta raíz al cuadrado, por lo cual la raíz con el cuadrado se va y me queda x cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado. Esto lo puedo reemplazar y me queda esta ecuación. Y esta, vamos a ver más adelante, que es la ecuación de un elipsoide, que es este que está dibujado acá. Que si observo la elipse que tengo a la izquierda, si yo la hago girar, evidentemente me va a formar esta pelota de rugby que tengo a la derecha. Bien, esto está en dos planos, esto está en dos dimensiones. Al hacerlo girar sobre un eje, lo paso a tres dimensiones. Acá tienen un cuadro también que les recomiendo que lo miren tranquilos, donde habla de qué superficie se forma a partir de la rotación de cónicas que ustedes ya conocen, porque nosotros ya vimos cónicas en las clases anteriores. ¿Qué pasa? Un elipsoide, que es esto, es la pelota de rugby, no es otra cosa que una elipse girando alrededor de un eje. ¿Bien? Su ecuación es x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Acá, que yo ya les di esa ecuación, lo que les tengo que recomendar es que no se vuelvan locos con las ecuaciones, porque es imposible acordarse de todas. Por lo cual, lo que vamos a aprender a hacer nosotros es a estudiar las superficies a partir de la ecuación que me están dando y a partir de eso observar qué es lo que yo obtengo. Porque fíjense en esta ecuación que si yo elimino el primer término, ¿sí? Tengo una elipse. Si elimino el segundo término, tengo otra elipse. Si elimino el tercer término, tengo otra elipse. Entonces, evidentemente, los cortes con los planos coordenados son todas elipses, ¿sí? O en realidad, si elimino el tercero, me va a quedar una circunferencia. Ahora, las trazas con los planos coordenados. Con el plano XY, hago z igual a 0, se me forma una circunferencia. Con el plano XZ, se me forma una elipse. Con el plano YZ, se me forma una elipse. Vamos a aclarar un poquito eso porque al principio por ahí es un poquito difícil de observar. Vamos primero a la ecuación. X cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Eso es un elipsoide.
¿Sí? ¿Qué pasa? Ese elipsoide, si yo lo quiero graficar, si tomo el eje X va a tener A unidades para allá y A unidades para acá. Si tomo el eje Y va a tener B unidades allá y B unidades para acá. Si tomo el eje Z va a tener C unidades para allá y C unidades para acá. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que voy a tener es una pelota de rugby centrada en el origen. ¿Sí? Obviamente este dibujo por ahí no dice mucho, pero la idea es ubicarnos. Ahora, esa pelota de rugby que está centrada en el origen, yo la puedo cortar con distintos planos. Por ejemplo, con el plano XY. ¿Y cuál es la ecuación del plano XY? Bueno, la ecuación del plano XY es z igual a 0. Y si yo hago z igual a 0, reemplazo esto acá, ¿y qué me queda? Me queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Y esto qué es? Es una elipse, yo ya la conozco. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cortar ahora con respecto al plano YZ? Si quiero cortar con respecto al plano YZ, yo sé que es el plano cuya ecuación es x igual a 0, porque esa es la ecuación del plano YZ, x igual a 0. Si reemplazo esto acá, ¿qué me queda? Me queda y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, que también sé que es una elipse. Ahora, me falta 1. Yo hice z, hice x, ¿qué pasa si corto con el plano xz? xz. Bueno, hago y igual 0, que es la ecuación del plano xz. Reemplazo allá y me queda x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Que sé que es la ecuación de otra elipse. Entonces quiere decir que esa pelota de rugby, si yo la corto así, así o así, corte como la corte me da elipses. Por eso esta figura en particular se llama elipsoide. ¿Bien? Bueno, el estudio de la mayoría de las superficies los vamos a hacer a partir del corte de esa superficie que estamos estudiando con planos. No solamente con estos planos, sino con planos paralelos a los planos coordenados. Porque vamos a ver algo en el GeoGebra. Bien, fíjense chicos que ahí yo puse esta ecuación, ¿sí? Y me dibujó la elipsoide de la cual estaba hablando previamente. Fíjense qué pasa si yo lo corto con un plano Z. No, vamos acá. Ahí está. Ahí chicos tengo un plano Z igual a 1. ¿Sí? Fíjense que acá tengo un deslizador, ahí puse el plano Z igual a 1 que yo lo veo en celeste. Bien, bueno, ¿qué pasa? Yo acá, esperen que corro esto así, me da más valor. Fíjense que yo el deslizador del plano lo voy a ir corriendo
¿Y qué pasa con el plano a medida que corta el elipsoide? Fíjense que me va formando distintas elipses, más grandes o más chicas. ¿Se entiende? Entonces yo puedo ir tomando como si fuese una tomografía computada de esa superficie y viendo qué pasa cuando lo corto con planos paralelos, en este caso al plano XY. Después podría poner planos paralelos al plano YZ, ¿sí? Para eso voy a hacer igual a... Bien, hay algo que no me cierra acá. Bueno, la idea, chicos, es que ustedes vean que yo corto con planos de este estilo y me muestra una cosa. Si cortaría con planos perpendiculares, me va a mostrar otra. ¿Bien? Fíjense en acá, que tengo otra perspectiva. Bien, fíjense cómo me muestra distintas elipses. En este caso, pues estoy cortando en ese sentido. Si yo lo miro de arriba, fíjense, a medida que corto con distintos planos, me va cortando elipses más grandes o más chicas. ¿Bien? Y esa es la manera de estudiar una superficie. Bueno, teniendo en cuenta eso, el elipsoide, que es el que vimos recién en el pizarrón, tiene esta fórmula. En este caso en particular, como es un elipsoide de revolución, en algún lado evidentemente va a tener una circunferencia, por lo cual acá tengo que B es igual a B. ¿Sí? O sea, debajo de la X y debajo de la Y tengo el mismo valor. Por lo cual, si corto con un eje, con un plano XY, o sea, hago Z igual a 0, me queda una circunferencia en vez de quedar una elipse. Entonces, acá le dice que las trazas con los planos coordenados, con el plano XY es una circunferencia, con el plano YZ es una elipse, con el plano XZ es una elipse, y Z es otra elipse. Y acá habla de los distintos valores que puede tomar la variable Z, la variable Y y la variable X. Donde, fíjense en que ustedes tenían que Z, por ejemplo, no puede ser más chico que C o más grande que C. ¿Sí? Eso lo veíamos recién bien en la presentación. Volvamos acá. Ah, no, la cerré. ¿Qué pasa? Vamos a el dibujo. Acá resulta que sobre el eje X puede tomar este valor, este valor, este valor, hasta este valor. ¿Pero este valor qué es? Este valor es A. Porque si toma un valor más grande que A, ¿bien? X me toma un valor más grande que A, va a ser un valor negativo, ¿sí? No puede, el límite que puede tomar es A, ¿sí? Porque yo hago esta variable igual a 0, entonces me queda x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, x cuadrado igual a cuadrado, x es igual a la raíz cuadrada más menos a cuadrado, ¿sí? Entonces x es igual a más menos a. Bien, es el valor máximo que puede tomar x. Hasta a más. Bien, chicos, continuamos. Lo que yo les decía recién es que, bueno, el valor de x, si yo despejo de acá para el corte con el plano ZY, ¿sí? Donde x, con respecto al plano XY, donde z vale 0, e y vale 0, ¿qué pasa? Para saber este punto, ¿sí? Para saber ese punto es sobre el eje X. En el eje X, y vale 0 y z vale 0. Por lo cual hago 0 y 0 en aquellas dos ecuaciones, me queda esto. Si despejo x, x vale más menos raíz cuadrada de a cuadrado. Esta raíz se simplifica con el cuadrado y me queda que x es igual a más menos a.
Ese es el valor máximo que puede tomar X o el que toma X en ese punto donde corta. Ahora, ¿qué pasa? Alguien me preguntó recién, y es interesante la pregunta, sobre las letras que figuraban o figuran en alguna de las imágenes que yo le mostré. Observen esto. Yo puedo tener X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre A cuadrado igual 1. Puedo tener X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre B cuadrado igual 1. Y puedo tener X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual 1. Bueno, con lo que yo más o menos ya les expliqué, podríamos tratar de interpretar esas tres superficies que son distintas. ¿Sí? ¿Y qué tienen de distinto? Bueno, tienen distinto las letras que están debajo de las variables. En la primera, observo que tengo las tres iguales. A cuadrado, A cuadrado, A cuadrado. ¿Qué pasa con los cortes con los planos? Si yo corto con ese plano, ¿sí? Con el plano IZ, donde X vale 0, me queda una circunferencia. Si corto con este otro plano, me queda la misma circunferencia. Y si corto con este otro plano, me queda la misma circunferencia. Entonces, eso no es un elipsoide, eso es una esfera, es una pelota de fútbol. ¿Por qué? Porque yo lo mire por donde lo mire, en los cortes con los planos, me da una circunferencia. Entonces eso es una esfera. Este otro, de abajo, el del medio, fíjense que si yo corto acá, me queda una elipse. Si yo corto acá, me queda una elipse. Pero si yo corto acá, me queda una circunferencia. Bueno, esto es un elipsoide de revolución. ¿Por qué? Porque gira alrededor de un eje. Al girar alrededor de un eje, siempre en algún lado tengo una esfera o una circunferencia. Perdón, esfera esto. Tengo una circunferencia en uno de los cortes. ¿Cuándo? Cuando corto ahí. Entonces esto es un elipsoide de revolución. En cambio fíjense que si corto ahí me queda una elipse. Si corto acá me queda una elipse. Si corto acá me queda una elipse. Lo mire por donde lo mire, es una elipse. Bueno, este es un elipsoide, punto. ¿Sí? No es de revolución, no es una esfera. Entonces, fíjense cómo a partir de los pocos conocimientos que todavía fuimos adquiriendo, podemos identificar una determinada superficie. Ahora, vamos a terminar de ver ese gráfico que teníamos. Este era el gráfico, donde acá yo tengo, este es un elipsoide de revolución, porque esto está sacado del libro del COSAC, que dicho sea de paso, cuando estudien, les recomiendo que estudien del COSAC, ¿sí? Bueno, acá tienen, chicos, esta superficie de revolución que gira alrededor del eje Z y forma estas figuras en el corte con los planos coordenados. El paraboloide, ¿qué es? Es una parábola que gira alrededor de un eje. Se forma un paraboloide. Su ecuación es esta que está acá. El corte con los distintos planos es un punto, porque fíjense que si yo corto con el plano XY, corta nada más que el punto, allá que un punto ahí donde tengo el mouse en este momento. En cambio, si corto con los otros dos planos, va a cortar parábolas. ¿Sí? El siguiente es un hiperboloide de una hoja, y fíjense que tengo un solo signo menos. ¿Qué pasa? Si yo anulo esto que tengo acá en donde tengo el mouse, me queda una hipérbola. Si anulo y cuadrado sobre b cuadrado, también me queda una hipérbola. En cambio, si anulo z cuadrado sobre c cuadrado, me queda una circunferencia. ¿Por qué? Porque está girando alrededor del eje z. Bueno, este es un hiperboloide de una hoja. ¿Qué pasa con el hiperboloide de dos hojas? Bueno, en vez de tener un signo menos, tiene dos signos menos. Recuerde que los signos menos pueden estar en cualquier lado, ¿sí? Dicho sea de paso esto, vamos a empezar a ver eso.
les voy tirando pequeños tips que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de estudiar. Si ustedes estudian esto, eso es ese hiperboloide. En cambio, si tengo esto, y por último, si tengo esto, bien. Observen, chicos, en los tres casos tengo un hiperboloide de una hoja. En los tres casos. Pero la diferencia de ellos es que en el primero el signo menos lo tengo en Z. Entonces gira sobre el eje Z. En el segundo, el signo menos lo tengo sobre en la Y. Entonces gira sobre el eje Y. En el tercero, el menos lo tengo sobre el eje X. Entonces gira sobre el eje X. Bueno, esas son las pequeñas cosas que yo tengo que empezar a mirar a partir del estudio de una superficie cuando a mí me den esos datos. Entonces, si yo ahora borro esto y les digo, chicos, tenemos esto, x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 25 más z cuadrado sobre 8 igual a 1, bueno, ¿sobre qué eje gira ese hiperboloide de una hoja? Bueno, va a girar sobre el eje Y, va a tener este formato. ¿Por qué? Porque el menos lo tengo en Y. ¿Bien? Entonces, muchas veces a ustedes les van a pedir graficar o identificar una gráfica, y esos son los pequeños detalles que tengo que empezar a mirar. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si tengo dos signos menos? Si en vez de tener un signo menos, tengo dos signos menos, ya no es más un hiperboloide de una hoja. Va a ser un hiperboloide de dos hojas. ¿Sí? Que es la siguiente figura que venía en el gráfico. Volvamos al gráfico. Este que está acá, chicos, que es el hiperboloide de dos hojas. Que fíjense que con respecto al primero, la única diferencia es que tengo dos signos menos. En el anterior tenía un solo signo menos. Y todas están igualadas a 1. En este caso, ¿sí? Es esto que es una hipérbola que está girando alrededor de un determinado eje. Después tengo lo que se llama un cono circular recto. ¿Qué es un cono circular recto? Es esta figura que nosotros la estudiamos cuando vimos cónicas, ¿bien? Y que por un lado tengo una circunferencia y por otro lado tengo un valor numérico. Fíjense que esa misma ecuación, si yo la reescribo,
esta es la ecuación que ustedes estaban viendo recién. Fíjense que está igual a 0. Si esto yo lo paso del otro lado, tengo x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual z cuadrado sobre c cuadrado. Y observen que a medida que yo le dé un valor a z, por ejemplo digo z vale 1, es 1 al cuadrado sobre este valor, que sea cual sea, ¿sí? Y de este lado que tengo una circunferencia con ese radio. Si yo le doy otro valor a z más grande, voy a tener un valor más grande al cuadrado sobre c cuadrado, va a dar un radio más grande, y tengo la circunferencia. ¿Sí? Y así sucesivamente yo voy variando el valor de z y voy teniendo el cono con las circunferencias con esta fórmula. ¿Sí? Y este radio. Lo que va a ir cambiando es el radio a medida que yo vaya tomando z distintos. Entonces, esto es la ecuación de un cono cilíndrico recto. Veamos ahora qué tenemos en el siguiente. Ese era el cono. Y después tenemos un cilindro recto. ¿Sí? Fíjense que yo acá podría tener una recta en el espacio tridimensional, y si esa recta la hago girar alrededor del eje Z, se me forma este cilindro. ¿Bien? Ahora, la ecuación es esta. Pero esta ecuación, ¿alguien la reconoce, chicos? Es una ecuación de una circunferencia. ¿Bien? Pero no tengo Z. Entonces, ¿qué pasa? Esa ecuación, teniendo en cuenta eso, va a ser en el plano XY, cuando Z valga 0, tengo una ecuación de radio B, una circunferencia de radio B. Entonces tomo B unidades para acá, B unidades para allá, B unidades allá, B unidades acá, y tengo esa circunferencia. ¿Qué pasa cuando Z vale 1? Y en el plano 1 tengo esa circunferencia. ¿Qué pasa cuando Z vale 2? Tengo esta otra circunferencia. ¿Qué pasa cuando Z vale 3? Tengo otra circunferencia. Y con todos los valores intermedios también. Entonces, en síntesis, voy a tener un cilindro recto. ¿Sí? Que es esta la ecuación. Es lo que pasaba hoy con x igual a 1. X igual a 1 podría ser un punto, una recta o un plano. Esto ahora, x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, esto es la ecuación de una circunferencia en R2. Pero en R3 es la ecuación de un cilindro. ¿Bien? Bien. Acá yo les había preparado este ejemplo, que es el que les mostré en el GeoGebra, donde tengo esta ecuación, que es y cuadrado igual a 4x, que yo se las dibujé. Ustedes, para hacerlo girar, lo van a hacer girar alrededor del eje Z, del eje X, perdón, alrededor del eje X. Entonces van a reemplazar por y cuadrado más z cuadrado. ¿Y qué reemplazan? Bueno, reemplazan la variable x, la variable y por lo que vale, que es esta raíz. Entonces me queda esta raíz al cuadrado, ¿sí? Me queda y cuadrado más z cuadrado igual 4z. Y esto es la ecuación de ese paraboloide que tengo dibujado acá. Bien, vamos a buscar la siguiente presentación. Fíjense, chicos, cuando se pongan a estudiar, fíjense que todo esto lo tienen, todo esto que están viendo, lo tienen en el campus. Fíjense que tiene letras A, B, C, CC, ¿sí? Lo tienen que seguir en ese orden, como para mantener este mismo orden que yo les estaba dando. Ahora vamos a ver lo que dice de superficies genéricamente.
yo tengo que esta que tenía acá era la ecuación general de una cónica rotada. Esto es lo que estudiamos hasta la clase pasada, donde tengo el término de rotación, que es b por xy, y el término, los dos términos d por x más e por y, que eran los dos términos de traslación. Bueno, esta que está acá abajo es la ecuación general de segundo grado en 3 variables. Entonces, cuando yo hable de espacio tridimensional, voy a tener una ecuación de este estilo. Todas se van a ajustar a este tipo de ecuaciones. Nuevamente va a pasar lo mismo que en las cónicas, que los términos d por xy, e por xz y f por iz, o sea, los términos que tengan dos variables multiplicándose, me van a indicar que la cónica está rotada con respecto a los ejes coordenados en 3 dimensiones. Y estos otros 3 elementos, g por x, h por y y por z, me van a indicar que la cónica tiene su centro o su vértice trasladado del origen. ¿Bien? Ahí dice más o menos. Acá observemos que las cónicas que nosotros habíamos visto cónicas con centro, por ejemplo la circunferencia, la elipse y la hipérbola, todas tenían un centro. Y una cónica sin centros, que era la parábola. ¿Sí? La parábola, lo que nosotros conocíamos cuando arrancamos, era su vértice. En el espacio tridimensional nos resulta posible describir de manera simple todas las superficies como lugar geométrico. En consecuencia, el recurso abordable para escribir la ecuación general de segundo grado en 3 variables, esta ecuación, es de la siguiente forma. Las cuádricas con centro las voy a escribir de esta forma. Ahora, esta es una cuádrica con centro que no está girada y tiene su centro en el origen. ¿Bien? Y esta es una cuádrica sin centro, o sea, un paraboloide va a ser este, que tiene su vértice en el origen y que no está rotada en ninguno de los ejes. ¿Cuáles son las primeras superficies que vamos a ver? Que algunas ya las estuvimos mirando recién. Una esfera, que fíjense que es esta ecuación, pero abajo son todos los valores iguales, ¿sí? Por eso es una esfera, porque yo corte como corte, siempre corto circunferencias. Esta otra figura, que es un elipsoide, donde la diferencia con la anterior es que estos 3 valores son distintos. Un hiperboloide de una hoja, donde tengo las 3 variables al cuadrado sobre algo igualadas a 1, pero tengo un signo menos. Y un hiperboloide de 2 hojas, que es igual al anterior, pero en vez de un signo menos, tengo 2 signos menos. Luego, para superficies sin centro, que es el paraboloide elíptico, va a tener esta ecuación, que es x cuadrado sobre p más y cuadrado sobre q igual a 2z, y el paraboloide hiperbólico, que es x cuadrado sobre p menos y cuadrado sobre q igual a 2z. Yo lo que les quiero decir, chicos, que seguramente a esta altura ya deben estar mareados con tantos nombres y tantos signos. Tranquilos, esto es para irlo viendo de a poco, tienen que ejercitar mucho, hacer dibujos con el GeoGebra, resolver los ejercicios de la práctica, van a ver cómo todo esto se va clarificando a medida que lo ejercitan, porque así de golpe parece muchísimo y cosas raras. A medida que lo ejerciten se van a ir dando cuenta ustedes de qué están hablando. Yo les dije hoy que hay una forma metodológica de estudiar las superficies, y la forma metodológica de estudiarlas es a partir de estos 5 puntos que ustedes tienen en pantalla. El primero es el estudio de la simetría de la superficie que estoy estudiando. Y dice por observación de la ecuación correspondiente. O sea, si es simétrica respecto de los ejes, si es simétrica respecto de los planos coordenados, si es simétrica respecto de del origen. ¿Sí? Son las 3 simetrías que se estudian. Luego, verificar si el origen pertenece o no, el origen de coordenadas, a la superficie que estoy estudiando. Luego, el estudio de la intersección con los ejes coordenados, a ver hasta dónde llega. Luego, el estudio de la intersección con los planos coordenados. Y por último, el estudio de la intersección con planos paralelos a los planos coordenados. ¿A qué se refiere esto con planos paralelos a los planos coordenados? Si ustedes recuerdan, hace un ratito yo les dibujé un elipsoide y les dibujé un plano en el GeoGebra, y yo el plano lo movía. Y yo veía cómo a medida que movía el plano en el elipsoide se me formaban elipses más grandes o más chicas. Bueno, a eso se refiere el punto 5, a hacer ese tipo de estudios, pero obviamente de manera analítica, no de manera gráfica.
Acá plantea algunas nuevas ecuaciones. X cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Esto es obviamente la ecuación de una circunferencia de radio r, pero en el espacio, esto es en el espacio 2. En cambio, en el espacio 3 es la ecuación de un cilindro con directriz circular de eje Z. ¿Por qué de eje Z? Z no está acá. Entonces va a ser un cilindro, un caño, ¿sí? El radio de ese cilindro va a ser R, el diámetro va a ser 2R, ¿sí? Y va a ser paralelo al eje Z, o va a rodear al eje Z. En este caso tengo la ecuación de una elipse, entonces voy a tener un cilindro elíptico. Acá tengo la ecuación de una hipérbola, entonces esto va a dar lugar a un cilindro hiperbólico. Acá tengo la ecuación, esta ecuación, pero fíjense que acá tengo una diferencia de cuadrados, porque tengo el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Esto yo lo podría reescribir como la suma por la diferencia. Y para que esto se cumpla, o el primer paréntesis tiene que ser igual a 0, o el segundo paréntesis tiene que ser igual a 0. Bueno, resulta que si yo tomo el primer paréntesis igual a 0, paso el i sobre b hacia el otro lado y me queda un plano. ¿Sí? Y si hago lo mismo con respecto a este otro, me quedan otros planos. Entonces resulta que en realidad esto es la ecuación de un par de planos. ¿Sí? Posteriormente tengo acá la ecuación de un conjunto, de un cono de eje Z. Bueno, acá esta ecuación ya la vimos, nosotros es la que vimos en el pizarrón, un cono con el eje Z. ¿Por qué eje Z? Porque el negativo es Z, es el que me tengo que llevar para el otro lado. Pero la diferencia es que hoy vimos nosotros un cono circular recto. En cambio acá, cuando yo me lleve Z del otro lado, en el primer miembro no me van a quedar circunferencias, sino que me van a quedar elipses. Entonces, esto es un cono elíptico. ¿Sí? Los conos no necesariamente tienen que ser todos circulares. Vamos a ver como ejemplo el estudio de una esfera, que es la más fácil la ecuación más fácil de estudiar, así vemos cómo arrancamos. Bueno, primero hago el estudio de simetría. ¿Sí? ¿Cómo hago el estudio de simetría? Vamos a pensar un poquito lo siguiente. Supongamos que yo quiero ver si esa parábola, lo llevo a R2 para hacerlo más sencillo, pero esto, la idea es explicarlo en R3, pero lo llevo a R2 para que sea más sencillo entender qué es lo que quiero hacer. Yo quiero ver si esto es simétrico respecto del eje Y. Ustedes me pueden decir, sí, yo lo veo que es simétrico, más allá de que el dibujo no esté muy bien, pero esa parábola debería ser simétrica. ¿Pero cómo lo compruebo? Bueno, mi forma de comprobarlo es que si este punto, por ejemplo, es 5, para ese punto y tiene un valor. Si yo tomo menos 5, tiene que tener el mismo valor. Si yo tomo acá 10, voy a llegar a este valor. Entonces voy a tener este valor de I. Bueno, si yo acá tomo menos 10, tendría que llegar exactamente al mismo valor. Entonces, para saber si es simétrica o no una superficie, yo lo que hago es reemplazar, esta es la ecuación de esta circunferencia, de esta parábola, reemplazar el I por menos I. Entonces, si yo hago menos I al cuadrado igual a 2P por X, y después miro, ¿esto es lo mismo que esto? Sí, porque como tengo el menos, pero está al cuadrado, esta ecuación me va a dar los mismos puntos que esta ecuación. Entonces, confirmé que es simétrica respecto del eje Y. ¿Cómo lo hice? Reemplazando I por menos I. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en el apunte. Esta, chicos, es la esfera. Fíjense que si yo corto con respecto a los planos, si corto con respecto al plano XY, obtengo una circunferencia.
Si corto con respecto al plano ZI, voy a obtener otra circunferencia que es la que estaría de frente. Y si corto con respecto al plano XZ, voy a obtener esta otra circunferencia que es la que está en el medio, digamos. ¿Sí? Estudio de simetría respecto a los planos coordenados. Fíjense que acá yo reemplazo en Z. Si hago reemplazo en Z, ¿qué estoy estudiando? Estoy estudiando la simetría respecto del plano XY. Entonces, reemplazo en Z y digo, bueno, ¿esto es lo mismo que la ecuación original? Sí, porque como está elevado al cuadrado, no me importa que tenga un signo menos. Esto es lo mismo que anteriormente. O sea, verifico que sí que es simétrico respecto al plano XY. Luego, reemplazo la Y por menos Y. Como está al cuadrado, sigue siendo simétrica. Luego reemplazo las X. Como está al cuadrado, sigue siendo simétrica. Entonces, a partir de esto, veo que es simétrica respecto de los tres ejes coordenados. Cosa que yo ya había visto acá en este dibujo. ¿Bien? Pero yo lo tengo que verificar algebraicamente. Para verificarlo, lo hago de esta manera. Obviamente, no todas las superficies son simétricas. ¿Sí? Después vamos a ver algunas que no. Luego hago la simetría respecto de los ejes coordenados. Entonces, con respecto al eje X, ¿cuál es la ecuación del eje X? Y igual a 0, Z igual a 0. Entonces, tiene que pasar que X, que Y sea igual a menos Y y que Z sea igual a menos Z. Entonces reemplazo dos variables. En este caso reemplacé Y y Z. Y sigue siendo la misma ecuación. Luego reemplazo X y Z, sigue siendo la misma ecuación. Y por último reemplazo X e Y sigue siendo la misma ecuación. Con lo cual veo que es simétrica respecto de los ejes coordenados. Y por último, reemplazo las tres variables. Entonces, con respecto a esto, ¿sí? Veo que es simétrica respecto del origen de coordenadas. Y sí, porque en este caso es una esfera que está centrada en el origen. ¿Sí? Y a partir de ahí, pequeño detalle. Con lo que ya estudiamos, podemos identificar lo siguiente. ¿Alguien me puede decir algo con respecto a esas dos ecuaciones, chicos? A ver si lo analizan un poco, piénsenlo en función de lo que yo les fui diciendo. A ver, vamos a tratar de analizar la de arriba. ¿Qué es la de arriba? ¿No es la que la de abajo está corrida del eje, profe? Muy bien. La de arriba es una pelota de fútbol, una esfera de radio 3, que está centrada en el origen. La de arriba es una esfera de radio 3 centrada en el origen. La de abajo también es una esfera de radio 3, pero la diferencia es que el centro no está en el origen, está en otro punto. ¿Bien? En el punto 2, 3, menos 2. Ahí está el centro de la nueva esfera. O sea, pateé la pelota de fútbol a otro lado, pero sigue siendo la misma pelota de fútbol. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tienen que si analizan esta, fíjense que si yo acá reemplazo X por menos X, y yo acá pongo esto, ahí la simetría se cumple. Pero si yo acá reemplazo esto, la simetría no se cumple. ¿Bien? Con respecto al eje X. ¿Por qué? Porque la pelota no está en el centro, está tirada por ahí afuera. Entonces, en este caso, mi simetría no se va a cumplir. ¿Sí? Bueno, vamos a lo siguiente, verificar si el origen de coordenadas pertenece a la superficie. Bueno, simplemente el origen de coordenadas yo sé que es el punto 0, 0, 0.
Bueno, reemplazo 0, 0, 0 y veo si se verifica la igualdad. Si se verifica la igualdad, quiere decir que el origen pertenece. Si no se verifica, el origen no pertenece. Luego hago la intersección con los ejes coordenados. Fíjense que yo, si tengo esta esfera y quiero hacer la intersección con el eje X, en el eje X, y vale 0, Z vale 0. Entonces, hago 0 acá y me queda x cuadrado sobre r cuadrado igual a 1. X cuadrado igual a r cuadrado. X es igual a más menos r. Entonces puedo ver dónde corta el eje X. Luego hago lo mismo con respecto al eje Y, hago lo mismo con respecto al eje Z, entonces ya puedo saber dónde corta cada uno de los ejes. Para el caso de la esfera, en cualquiera de los ejes corta en más menos r. Pero si yo acá tuviese un elipsoide o cualquier otra figura, obviamente acá me va a dar otros valores distintos. Luego hago la intersección con los ejes coordenados. Bien, hago la intersección con z igual a 0, por ejemplo, que es el plano XY. Entonces, en ese caso, hago z igual a 0 y tengo la ecuación de la esfera, reemplazo z igual a 0 en esta ecuación y ¿qué me va a quedar? X cuadrado sobre r cuadrado más y cuadrado sobre r cuadrado igual a 1. Y esto es esta circunferencia que yo tengo acá abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hago con respecto al plano XZ? Hago y igual a 0. El mismo trabajo de anterior y me queda esa segunda circunferencia, que es esta que está, digamos, parecería como una elipsoide que está ahí parada, pero es porque está en perspectiva, pero en realidad es una circunferencia. Acá veo la ecuación de la circunferencia. Y por último, con respecto al plano YZ, hago x igual a 0 y me queda esta, que sería la que está de frente, que es la que más se parece a una circunferencia. ¿Sí? Entonces hace la intersección con los tres planos coordenados. Esa es la forma de hacerlo. Por último, la intersección con planos coordenados paralelos a los planos coordenados. Entonces, si el plano coordenado XZ era, el plano coordenado YZ era x igual a 0, un plano paralelo a este va a ser x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 o x igual a una variable k. Entonces, acá plantea x es igual a una variable k. Entonces, reemplaza x igual a k, esta ecuación, entonces acá hizo el reemplazo, fíjense que cambió x por k cuadrado, este k cuadrado lo lleva al segundo miembro, entonces me queda que voy a tener una circunferencia de radio 1 menos k cuadrado sobre r cuadrado. ¿Qué pasa? K cuadrado, o k, el valor de k, va a poder ir creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que valga r, porque cuando valga r me queda r cuadrado sobre r cuadrado, me queda igual a 1. Entonces me queda 1 menos 1, resulta que la circunferencia degeneró en un punto. Si x cuadrado es mayor que r cuadrado, todo el segundo miembro me queda negativo, por lo cual me queda algo al cuadrado más algo al cuadrado igual a algo negativo. Entonces el punto no existe. Y obviamente si me queda más chico no hay problema porque tengo circunferencias menores. Entonces lo que puedo observar de esto es que yo cuando corte la esfera con planos paralelos a uno de los planos coordenados, lo que obtengo son circunferencias de distintos radios. ¿Bien? Bueno, acá habla lo que yo les dije recién. Y tengo ese dibujo. No hay mucho más. Ese era el B. Acá, chicos, una presentación del ingeniero Carlos López, que era el titular de la cátedra hasta hace unos años, y el profesor Mazuco, que era el profesor adjunto, con la colaboración del ingeniero Chong, que hoy en día es el titular, ¿sí? Con respecto al estudio de una gráfica en particular. Acá arranca diciendo lo que yo les dije hoy, x igual a 1, que quiere decir que puede ser un punto del plano, puede ser una recta, o puede ser un plano. Depende en qué espacio yo esté trabajando. Ahora bien, las curvas cónicas, ahí tengo un cono. Esto es lo que estudiamos las clases anteriores, cuando estudiamos cónicas, superficies cilíndricas.
las superficies cilíndricas, yo tengo un cilindro recto que su base es una circunferencia, que si es una circunferencia es un cilindro circular, y si es una elipse es un cilindro elíptico. Porque fíjense que las ecuaciones son estas de acá abajo, donde ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que divido acá, ¿sí? Porque esto podría estar dividido por r cuadrado en ambos lados, lo que divido acá tiene distinto valor. Entonces tengo una circunferencia en la base o tengo una elipse. Eso hace que yo tenga un cilindro circular o un cilindro elíptico. ¿Qué pasa si tengo una parábola? ¿Sí? Bueno, voy a tener un cilindro parabólico, cuya ecuación es x cuadrado igual a 2p por x, que es la ecuación de la parábola que yo ya conocía en cónicas. ¿Y qué pasa si tengo una hipérbola? Bueno, voy a tener un cilindro de directriz hiperbólica, que es este cilindro que está acá. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente, no nos vamos a tener en detalles porque si no estaríamos mucho tiempo, no nos sobra el tiempo, el estudio de un paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico es la silla de montar, ¿sí? Es la silla de montar y es esta figura que tenemos acá. Lo primero que voy a hacer es repasar los 5 puntos que habíamos visto anteriormente y esto es el estudio que vamos a hacer. Primero voy a hacer el estudio de la simetría. Entonces, con respecto al plano XY, lo que hago es reemplazar X por el... Bien, chicos, les decía recién que arrancamos con el estudio de simetría, donde cambiamos la variable X por menos X para hacer las estudios de simetría respecto del plano YZ. Fíjense que si yo hablo del plano YZ, lo que cambio es la variable que falta, en este caso la X. Cuando hable del plano XZ, voy a reemplazar la Y. Y cuando hable del plano respecto al eje Z, voy a reemplazar las dos. Acá no habla de la simetría respecto del plano XY, del plano XY, exactamente, donde Z valdría 0. Pero ¿qué pasa? Fíjense que acá se nota, ¿qué pasa si yo reemplazo Z por menos Z? Ya no da lo mismo, da un valor distinto. Entonces, en este caso no se cumpliría la simetría respecto del plano XY. Verificar la superficie que contiene el origen, reemplazo, verifico, por lo cual sí contiene el origen, en este caso. Habíamos visto hace un rato que en la esfera no contenía el origen. En el caso del paraboloide hiperbólico sí lo contiene. Vamos ahora a estudiar la intersección con los ejes coordenados, intersección con el eje X. Bien, hago Y igual a 0 y Z igual a 0. Por lo cual me queda que x cuadrado es igual a p. Si reemplazo, veo que el único punto que satisface esta ecuación es x igual a 0. ¿Sí? Por lo cual el punto es 0, 0, 0, el punto de intersección. Luego la intersección con los ejes coordenados, intersección con el eje Y. Hago lo mismo, pero ahora con x igual a 0 y z igual a 0. Nuevamente voy a llegar al punto 0, 0. Y pasa lo mismo, obviamente, cuando lo haga respecto del eje Z, donde nuevamente llego a este punto. ¿Por qué? Porque este punto es el punto donde la superficie coincide, toca ahí, entonces es coincidente para cualquiera de los tres ejes, obviamente. Luego hago la intersección con los planos coordenados. Fíjense que yo primero hago una intersección con respecto al plano XY. En el plano XY, Z vale 0. Entonces, escribo la ecuación del paraboloide hiperbólico y escribo Z igual a 0 y reemplazo. En cuyo caso voy a tener que x cuadrado menos y cuadrado sobre q es igual a 0. Y ojo, acá tengo un 0, entonces esto, ojo, porque no es una hipérbola, sino que yo esto lo paso del otro lado sumando y voy a tener un par de planos. ¿Sí? Un par de planos. A esto lo tomo como diferencia de cuadrados. Para que esto se cumpla, este primer paréntesis tiene que ser igual a 0 o este segundo paréntesis tiene que ser igual a 0. Y eso me da un par de rectas. En el corte es un par de rectas. ¿Sí? Porque tengo que hacer z igual a 0. Sería ese plano azul, cuya el corte es la recta azul, y ese plano rojo, cuyo corte es la recta en rojo. Bueno,
sigo haciendo lo mismo para el resto de los planos. Fíjense que acá hago la intersección con el plano coordenado XZ, hago y igual a 0, pero cuando haga y igual a 0, este término se anula. ¿Y qué me queda? Me queda x cuadrado sobre p igual 2z. Este p lo paso multiplicando y me queda la ecuación de una parábola, que son esas parábolas que se están dibujando en este momento. Hay una en particular que está dibujada más gruesa, que es la intersección con el plano coordenado. Todas las demás son parábolas paralelas o cortes con planos paralelos. La que va a quedar es solamente esa, que es la gruesa. Luego hago la intersección con el plano x igual a 0. Con el plano x igual a 0, me queda ahí igual menos 2q por z, que esto también es una parábola, pero tiene este valor negativo, por lo cual va a tener una apertura contraria a las parábolas anteriores, y son esas que se están dibujando en rojo en este momento. Obviamente me va a quedar esta que está en rojo grueso a lo último. Luego hago intersección con planos paralelos. Bueno, después lo miran tranquilos, esto está subido, así que lo pueden pasar, pero van a quedar ese tipo de figuras donde ustedes van a llegar quiero llegar al último, así lo ven totalmente armado. Ahí, quería llegar, chicos. Ustedes fíjense que llegan a esto, donde yo tenía esta parábola que va en un sentido, esta parábola violeta, esta otra parábola que va en rojo en otro sentido. Tenía hipérbolas, esta hipérbola que está punteada acá y punteada acá. Y fíjense que en la misma gráfica yo tengo distintas cónicas en los cortes, ¿sí? Entonces, eso hace que a esta figura yo la pueda estudiar a partir de lo que pasa y definir qué es un paraboloide hiperbólico y definir cuáles son sus elementos a partir de su estudio. Vamos a ver ahora, ese era quería que vean también. Acá, chicos, tienen un apunte de la ingeniera Capello, donde habla todo lo que yo les fui comentando, está detallado y habla de los cortes, por ejemplo, que es un elipsoide, que fíjense que es A, B y C, abajo de los 3 valores distintos, corta los ejes coordenados en elipses, ¿sí? En este caso era un hiperboloide de una hoja, corta. Fíjense que acá yo, según como corte, voy a cortar una hipérbola, otra hipérbola, o una elipse, porque si corto con un plano paralelo al plano XY, lo que voy a cortar ahí va a ser una elipse, o si hubiese dos de estos valores que fueran iguales, esto sería un hiperboloide de revolución, en cuyo caso lo que voy a cortar es una circunferencia porque está rotando sobre el eje que estoy cortando en este caso. Acá tienen lo que es un hiperboloide de 2 hojas, cuáles son sus ecuaciones. Acá tengo un paraboloide. Acá tengo un paraboloide hiperbólico, que es la silla de montar que habíamos visto recién, ¿sí? O una papita Slade. Acá tengo un cono. En este caso, los 3 valores son distintos, por lo cual es un cono elíptico, ¿sí? Porque yo cuando corto elipses. Si estos 2 valores fuesen iguales, A y B, ¿sí? Estos 2 valores que están acá, si fuesen iguales, esto sería un cono recto, entonces yo cuando corto circunferencias. Acá tengo un cilindro circular recto, bueno, y tienen algunas figuras más. Acá, entre el material que yo les dejé, tienen el estudio de muchos de los... muchos de las superficies que se les puede llegar a preguntar. Por ejemplo, hiperboloide de una hoja, ustedes abren y tienen el estudio de un hiperboloide de una hoja, ¿sí? Donde tienen la ecuación y tienen el estudio de simetría, el estudio de si el origen pertenece o no, la intersección con el plano, la intersección con planos paralelos, ¿sí? Hasta que al final lo van construyendo y llegan a la construcción del hiperboloide de una hoja, que más acá abajo debe haber otro dibujo un poquito más completo.
acá tienen el dibujo completo, chicos. Tengan presente una cosa, no hace falta que se estudien todo de memoria. Tienen que tener concepto de cómo sacarlo, porque estos que están acá, el estudio de esta superficie, son todos iguales. Si ustedes saben uno, saben todos. Lo que pasa es que se tienen que dar cuenta de qué es lo que están haciendo. Y cuando cortan, qué es lo que están cortando. ¿Bien? Bueno. Déjenme ver. Había uno de Mariano que quería mostrarles. Mariano Trifigrio, que... No, no lo tengo. Bien. Ese era el C, superficies cuádricas. Este es el que vimos recién, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y por último, chicos, para el día de hoy, vamos a ver lo siguiente. Sistemas de coordenadas en R3. ¿Qué pasa? Yo hasta ahora conozco un sistema de coordenadas en R3 que es el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Resulta que nosotros cuando arrancamos el año vimos sistemas de coordenadas en 2 dimensiones y si ustedes recuerdan, un sistema de coordenadas lo que a mí me tiene que garantizar es que yo pueda identificar unívocamente un punto dentro del espacio con el cual estoy trabajando. Entonces, a partir de eso, cuando yo tenía mis ejes de coordenadas X, Y, si yo tenía este punto, yo sabía que tenía tantas unidades en X y tantas unidades en Y. Entonces este punto era el punto XY. ¿Bien? Tanto en X, tanto en Y. Y yo podía identificar de manera unívoca a ese punto del plano. Vimos también después el sistema polar. ¿Bien? Para identificar también un punto. ¿En qué consistía el sistema polar? Bueno, lo voy a dibujar directamente arriba de este. Consistía en un polo y consistía en un eje polar. Entonces, del polo al punto había una distancia que yo la llamaba ρ. Y con respecto al eje polar se formaba un ángulo que yo lo llamo alfa, o un ángulo cualquiera. ¿Sí? Entonces resulta que este mismo punto en coordenadas polares era el punto ρ y el ángulo. ¿Bien? Entonces, yo ya estoy acostumbrado a que un mismo punto yo lo puedo llamar XY en coordenadas cartesianas o ρ y phi o ρ y alfa en coordenadas polares. Bueno, ahora lo que vamos a aprender es cómo hacer esto, pero para 3 dimensiones. Y resulta que en 3 dimensiones no hay solo 2 sistemas, sino que generalmente los más habituales son 4 sistemas. Entonces, vamos a avanzar en eso. Bien, esto es del profesor de Mariano Trifigrio, que seguramente muchos de ustedes lo conocen del curso de ingreso. ¿Sí? Acá tengo el sistema de coordenadas N3, el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, donde tengo un eje X, un eje Y y un eje Z. Entonces, a un punto yo hago referencia a partir de cuánto mide en X, cuánto mide en Y, cuánto mide en Z. Bien. Entonces, a partir de eso tomo tantas unidades en X, tantas unidades en Y, tantas unidades en Z, y ese es el punto al cual estoy haciendo referencia de manera unívoca. El primer sistema que vamos a ver es el sistema cilíndrico o semipolar. Fíjense que yo ahí tengo un punto, el punto de coordenadas en coordenadas cartesianas sería el punto X, Y, Z, pero yo voy a hacer referencia a ese mismo punto con otras variables. ¿Qué variables? Bueno, primero ese punto yo puedo hacer una proyección sobre el eje XY, que es esta línea punteada amarilla, y cae a este punto. Este punto, que lo llamo P', tiene coordenadas X, Y, 0.
Porque en X vale lo mismo, en Y vale lo mismo, lo único que Z vale 0, lo llevé al plano. A partir del origen y la distancia hasta ese punto de proyección, se me forma una distancia R, que es esta distancia donde tengo el puntero en este momento. Y con respecto al eje X, se forma un ángulo que lo llamo alfa. Entonces resulta que para cada punto en particular, ese alfa es único, ese ρ es único y ese z es único. Entonces resulta que ρ tiene que ser mayor o igual que 0. El ángulo puede ir, con respecto al eje X, puede ir de 0 a 360 grados. Y z es el mismo valor que tenía anteriormente, porque z sigue siendo que puede ir entre menos infinito y más infinito. Cuando yo esté haciendo referencia a este punto, ¿bien?, voy a poder establecer una relación entre ambos sistemas. Recuérdense que cuando nosotros vimos sistemas en 2 dimensiones, sistemas de coordenadas cartesianas y sistemas de coordenadas polares, vimos cómo hacer para ir de un sistema al otro. Bueno, resulta que si a mí me dan las coordenadas cartesianas de un punto, ¿sí? O sea, me dan X, me dan Y, no, perdón, acá me dan para hallar las coordenadas cartesianas de un punto sería esto. A mí me dan R, Φ y Z. Fíjense en este dibujo. Bien, Z vale Z. La altura sigue siendo la misma. ¿Y cuánto va a valer en este dibujo? Acá se me forma un triángulo rectángulo. Este es el eje Y. Entonces yo tengo que averiguar cuánto vale ese cateto. Ese cateto, yo tengo este ángulo acá, va a ser igual a R, perdón, que es la distancia desde el origen hasta este punto, o sea, esa hipotenusa, por el seno del ángulo, porque estoy hablando de Y. Y cuando hable de X, o sea, este segmento, cuánto vale, va a ser esta hipotenusa por el coseno de este ángulo. Entonces, de esa manera, cuando a mí me dan un punto en coordenadas cilíndricas, yo puedo averiguar rápidamente cuáles son las coordenadas del punto en coordenadas cartesianas ortogonales. De la misma manera, si a mí me dan un punto en coordenadas cartesianas ortogonales, puedo averiguar cuánto vale ρ, veo que ρ es esta hipotenusa de este triángulo, y de este triángulo yo sé que un cateto vale X y otro cateto vale Y. Entonces la hipotenusa obviamente es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado por Pitágoras. A su vez puedo calcular este ángulo. Este ángulo Φ es el arco tangente de Y sobre X, que es lo que tienen acá. Y Z vale Z, ¿sí? Es la particularidad de este sistema cilíndrico. Posteriormente tenemos un sistema de coordenadas polares. ¿Qué diferencia tengo? Este es otro sistema. Bueno, yo acá a este punto lo voy a identificar unívocamente por la distancia al origen, que lo llamo ρ, un ángulo con respecto al eje X, un ángulo con respecto al eje Y, y otro ángulo con respecto al eje Z. Esos ángulos con respecto a quién? Con respecto al segmento que une el origen con el punto. Yo sé que ρ tiene que ser mayor o igual que 0. Sé que alfa va a ir entre 0 y 180 grados. Beta va a ir entre 0 y 180 grados. Y gamma va a ir entre 0 y 180 grados. A partir de ahí, si me dan un punto en coordenadas polares, ¿sí?, yo podría averiguar X, que sé que es ρ por el coseno de Φ, de acuerdo a este dibujo, y es igual a ρ por el coseno de beta, Z es igual a ρ por el coseno de gamma. En cambio, si me dan las coordenadas polares de un punto, o para hallar las coordenadas polares, si me dan el punto en coordenadas cartesianas, yo sé que esta distancia ρ, por extensión de lo que es el teorema de Pitágoras, va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Y a partir de estas consideraciones, yo puedo sacar cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale gamma. Yo sé que alfa es igual a X sobre ρ. Vamos a alfa, va a ser el ángulo con respecto a X, ¿sí? Va a ser igual a X, el valor que tenga en X, sobre ese ángulo. X sobre ρ. De acá, alfa es igual al arco coseno de X sobre lo que vale ρ. ¿Bien?
Y así con cada uno de los tres ángulos. No hace falta esto acordárselo de memoria, tienen que saber aplicarlo. Luego tenemos el sistema de coordenadas esféricas. ¿En qué difiere este del anterior? En que yo a un punto cualquiera hago referencia a partir de la distancia del origen con el punto, que es ρ, y dos ángulos en vez de tres. La diferencia es que uno de los ángulos, en vez de ir entre 0 y 180, va entre 0 y 360 grados. Fíjense que acá tenían chicos que tenían tres ángulos y los tres iban de 0 a 180 en coordenadas polares. Ahora la diferencia es que uno de ellos va a 360 grados, por lo cual no necesito tres ángulos para hacer referencia a un punto. Nuevamente, la relación entre ellos es que si me dan un punto en coordenadas esféricas, yo tengo que x es igual a ρ por el coseno de phi. ¿Bien? Pero si miro el coseno de phi, acá abajo, ¿sí? Tengo que ρ es igual a ρ por el seno de phi. Entonces, este ρ lo reemplazo por este r, perdón, que sería este r que figura acá, lo reemplazo por ρ seno de phi, que es esto que está viendo, esta imagen que están viendo acá. Entonces me queda que x es igual a ρ por el seno de phi coseno de tita. Y es igual a ρ por el seno de phi, reemplazo r, y me queda que y es igual a ρ por el seno de phi, seno de tita. Y por último, z es igual a ρ coseno de phi. Por último, las coordenadas polares, si me dan en coordenadas cartesianas, van a ser estas fórmulas que tienen acá. ¿Sí? Esto lo van a ver después con Rogelio, simplemente lo van a tener que aplicar. Bien, hoy vamos a dejar acá, chicos, entiendo